Buenos días. Ahora les contaré cómo trabajar con el emulador del filtro de partículas. En este momento el menú está en inglés, ya que el vídeo está más diseñado para los colegas de habla inglesa. Entonces, para trabajar con el emulador se debe seleccionar el puerto al que está conectado el emulador. Ahora hemos conectado el emulador a través del tercer puerto COM del adaptador. Ahora presionamos el botón de conexión para leer la configuración actual del emulador. Ahora es cuando empieza la conexión. Presten atención que hay una solicitud y respuesta. Si lo hay, significa que el intercambio de datos con el emulador va. Arriba veremos el modelo del emulador SK05 versión 4, lo que significa que la conexión fue exitosa, pues estos datos se leen desde el emulador. Si es necesario, podemos elegir el idioma que necesitamos. Entonces, el emulador no está conectado a un automóvil real. Está conectado al banco de diagnóstico. Ahora hemos seleccionado aquí los parámetros básicos que se han leído desde el emulador. El tipo de sensor de flujo de aire, salida analógica o digital. Ahora está la digital. El de salida analógica se usa generalmente en vehículos Toyota con motores 2 y 2. En algunos camiones también hay sensores analógicos. La mayoría de los vehículos tienen un sensor digital con una frecuencia de más de 1 kHz. Bueno, el divisor de la señal de salida del depresiómetro es de 16. Luego les contaré cómo funciona. El emulador puede emular la velocidad de llenado del filtro de partículas. Aquí se escogió 4% por hora, pero esta función no se usa generalmente. Para habilitarla debes marcar la casilla aquí. Emular el relleno. Aquí está marcada la casilla para siempre emular la capacidad térmica del filtro. Bueno, ¿qué significa esto? Eso significa que el sensor de temperatura 2 tendrá cierta inercia en relación con el primer sensor de temperatura. La inercia está determinada por el valor de la capacidad térmica del filtro. Es decir, cuanto mayor sea el valor, mayor será la inercia de las lecturas del sensor de temperatura trasero. Aquí se indican las calibraciones del sensor de temperatura 1, es decir, el mínimo y lo máximo. A saber, con un mínimo de temperatura de 0 grados y con un máximo de 700 grados. Y también las calibraciones para el segundo sensor de temperatura. La tensión correspondiente a la presión diferencial 0. Esto significa que es el voltaje para los sensores de presión diferencial a presión 0. Con el aumento de la presión, esta tensión aumenta. Por lo general tienen un rango de hasta 1 kilo. Rango de medición a 1 kilogramo será de aproximadamente de 4 a 4,5, así 4 voltios y medio. Tensión correspondiente a 0 caída. Ahora está el ajuste manual. Se puede poner el ajuste automático, pero si se establece el automático, entonces la señal de voltaje se tomará del sensor de presión diferencial y se añadirá a la caída de presión generada, que se calcula en el emulador. El automático generalmente se coloca si el sensor de presión en el filtro de partículas tiene un tubo. Es decir, si hay un tubo, entonces también se considera la presión atmosférica. Algunos camiones tienen una válvula de impulsión del escape y este también puede notarlo a través de este sensor.
Es decir, el retardo de la señal de caída de la presión diferencial es un retardo de tiempo en milisegundos. ¿Hasta qué punto se retrasará la señal del sensor de presión diferencial? Dependiendo de los cambios en el consumo del flujo de aire. Ahora, la alimentación del sensor 1. Conectamos el sensor de temperatura real y ajustamos sus lecturas. Pero el sensor de temperatura necesita ser alimentado. Muchas veces hay dos tipos de sensores de temperatura instalados en vehículos diésel. El termómetro de resistencia. Este sensor tiene resistencia al frío generalmente de 200 ohmios, o el termistor. Su resistencia en estado frío se puede estimar en cientos de kiloohmios. Cuando se calienta el sensor del termistor, la resistencia disminuye y la tensión disminuye. Si el termómetro de resistencia, su resistencia aumenta casi linealmente y el voltaje aumenta. Eso significa que en el termómetro de la resistencia, generalmente en los coches europeos, tenemos una tensión en frío de unos 0,9 voltios. En algunos vehículos más nuevos tenemos medio voltio. En vehículos con termistor, entonces en frío 5 voltios. Y cuando la temperatura aumenta, el voltaje puede caer hasta 1 o hasta medio voltio. Un voltio quiere decir aproximadamente 600 grados de temperatura. Y aquí tenemos una opción de solo medición. Si tomamos lecturas, por ejemplo, de un sensor de la turbina, no romperemos su circuito en la turbina, se alimentará de la unidad de control y podemos indicar que solo necesitamos medir, no es necesario alimentar con corriente. De estos parámetros les hablaré más tarde. Bueno, y ahora vamos a grabar la configuración para Toyota, para el modelo de Toyota más popular. Luego ingresamos la configuración para el motor Toyota de 3 litros con un motor de 1 kD y veamos cómo funciona eso. Tenga en cuenta que cuando se graba una plantilla en el emulador, cambia el color de las casillas y hay solicitudes y respuestas, así como se ve ahora. Entonces conectamos, lanzamos el programa SK05, elegimos el puerto COM, nos conectamos. Ahora los ajustes se registran para Toyota con un motor de 3 litros. Para el motor de 3 litros tenemos un sensor de flujo de aire digital. Sobre esto hablaré más tarde. La velocidad de llenado de filtro no se utiliza. Tenemos en cuenta la capacidad térmica de los filtros, es decir, eso es necesario para crear inercia del sensor trasero de temperatura. El nivel de capacidad térmica es 4,5. Bueno, pues ahora en el sensor de temperatura Toyota de tipo termistor, la calibración T1 tiene 5 voltios, 4,98 y T2 4,98. Es decir, con temperatura 0 tiene la máxima resistencia y la tensión prácticamente lo que viene de la unidad de control. Cuando la temperatura aumenta, la tensión caerá, es decir, a 700 grados habrá aproximadamente 0,7 voltios.
la calibración un máximo de 0,67 voltios. Tensión a cero, presión diferencial es 0,75 voltios en este vehículo. Alimentación del termistor, de eso hablaré más tarde. Ahora el emulador está conectado al banco para pruebas, que es un coche irreal, y vamos a empezar ahora, veremos. El banco de pruebas no forma una señal digital, por lo que cambiaré a analógica. Así que ahora podemos jugar y ver cómo cambian los parámetros. Ahora tenemos la temperatura del sensor 1, lo cual es la temperatura del sensor real de temperatura. Es la temperatura del sensor 1. Lo que damos a la unidad de control es la temperatura del sensor 2. Lo que damos a la gestión en voltios, aunque podemos cambiar para mostrarlo en grados. Ahí está, y miramos en grados. Pero normalmente lo pongo en voltios, ya que es más cómodo para mí. Ahora jugaremos un poco con las temperaturas, por ejemplo. Presten atención cómo reaccionan al modo de temperatura todo ese asunto. Es decir, en la realidad el sensor de temperatura es de 314. Aquí levantamos la temperatura en el primer sensor, y en consecuencia la temperatura del sensor frontal depende de las lecturas del sensor trasero, pero son más inerciales. Hemos cambiado la temperatura bruscamente. Aquí en el sensor real, esto es lo que damos a la unidad de control. El primer sensor de temperatura y el segundo es más inercial, y cuando la temperatura aumenta tenemos la temperatura del segundo sensor mayor que la temperatura del primer sensor. Se ve que bajó por esta curva, es decir, es claramente visible. Se ven grados. Aquí en grados no se muestra. La temperatura real es de 300 grados. Le damos 550 al segundo sensor, es decir, a la unidad de control, para que la unidad de control note que el hollín se quema constantemente. Entonces, ahora miramos el voltaje de MAF. Tenemos un sensor digital, pero aquí la lectura se interpreta en voltios para mayor comodidad. Entonces elevamos el voltaje en el caudalímetro y miramos, es decir, la caída de presión diferencial aumenta. Además, el valor de la presión diferencial depende de las lecturas de temperatura. Aquí ahora podemos ver. Aumenté la temperatura tanto como sea posible, vemos la caída de presión, y aquí la temperatura disminuye. La diferencia depende de la temperatura. ¿Cómo se forma todo eso? La temperatura del sensor 1 se efectúa con la ayuda del constructor. Ahora estamos leyendo la tabla, que es la tabla de transformaciones de temperatura para el sensor frontal. Eso es el área de temperatura mínima. Aquí tenemos 5 voltios en el sensor, y 5 voltios pasamos a la unidad de control. Con el aumento de la temperatura tenemos aquí una dependencia no lineal que aparece aquí. Es decir, por ejemplo, del sensor vienen 2,9 décimos de voltios. Para la unidad de control damos alrededor de 1,5 voltios. Todo eso se puede redactar. Con los ratones podemos arrastrar puntos para cambiar, o se pueden escribir en los valores deseados con el teclado. Por ejemplo, 0,3, digamos. Dejamos que sean, y luego se puede escribir ya sea en el emulador o guardar en un archivo, o abrir desde un archivo las tablas necesarias.
como esta a modo de ejemplo. Abrí esta tabla para sensores de termómetro de resistencia. La tabla para los termistores está marcada. Esos tienen un prefijo TP. Por ejemplo, podemos cambiar estos parámetros y escribir en el módulo. Presionamos escribir en el módulo e inmediatamente se escribe en el emulador esta tabla. Todo ya se grabó. Aquí por lo habitual no tocamos nada. Los datos de entrada en el sensor 1 del eje X, los voltios se especifican por defecto. Integramos, podemos hacerlo o no hacerlo, dependiendo de la situación. Retraso, estas características no se utilizan. Así se está formando la temperatura del sensor 1, es decir, se llama a esto el voltaje en la salida del constructor. Y ahora les contaremos cómo formamos la temperatura del sensor 2. Tenemos en el emulador un nivel de relleno de filtro de partículas condicional. Aquí hago clic y en actualizar para ver qué nivel de relleno hay ahora. Ahora, en esas configuraciones, el emulador no emula el nivel de relleno porque esta casilla no está puesta. Si esta casilla está puesta, entonces supuestamente llenará constantemente el filtro de partículas. El nivel de llenado aumentará, la presión diferencial aumentará a una temperatura de hasta 600 grados. Si la temperatura es superior a 600 grados, se reducirá rápidamente el nivel de llenado. Hacemos clic para obtener desde el módulo. Es decir, esta tabla es esencialmente la dependencia de la temperatura del sensor 2 de la temperatura del sensor 1, su valor en porcentaje. A baja temperatura no cambiamos nada. Con un filtro limpio, esta tabla tiene interpolación, por lo que afecta las lecturas y las celdas vecinas. Cuando hay temperatura y cuando el catalizador ya está funcionando, cuando se produce la quema, entonces elevamos la temperatura del sensor trasero. Cuando el filtro de partículas está obstruido, cambia el mapa de la temperatura. Es decir, el nivel de llenado, si se emula, esta columna se moverá. También cambiará no solo el nivel de presión diferencial, sino también el modo de temperatura. Datos entrantes, estos de aquí, temperatura. Bueno, se pueden tomar directamente desde el sensor 1 o desde la tabla del constructor. Tomamos de la tabla del constructor para que sea más adecuado, para poder confiar en las lecturas que damos a la unidad de control. Bueno, si es necesario se pueden tomar de aquí, directamente desde el sensor para esta tabla. Y ahora, ¿cómo se emula la presión diferencial? Obtenemos la tabla del módulo, es decir, en Toyota tenemos un sensor de flujo de aire digital de 3 litros y tenemos un gráfico como este. La dependencia de la presión diferencial del flujo de aire no es lineal. Además, tenemos el hecho de que también la dependencia de las lecturas del sensor de flujo sobre el flujo de aire también no es lineal, es no lineal. Es decir, es necesario construir esta curva en consecuencia, pues esta no puede ser lineal. Este es un sensor de flujo de aire digital. Si hubiera un sensor de flujo de aire analógico, la curva tendría un aspecto diferente. Esta aumentaría aproximadamente hasta 5 voltios.
Abriremos a modo de ejemplo el gráfico para el sensor de temperatura analógico. Este se encuentra en la carpeta MAF. Bueno, por ejemplo, aquí hay tal gráfico. Este puede valernos. O podemos, si en algunos coches con unidades de control Delphi que tienen dependencia inversa, es decir, cuando la tasa de flujo de aire aumenta, la tensión disminuye, es decir, la frecuencia disminuye. Por ejemplo, Renault Delphi. Por ejemplo, con una unidad de control Delphi. Y esta dependencia resulta así. Por lo tanto, les contaré cómo funciona este horario, este gráfico. En el modo ralentí tenemos el voltaje en este rango, 1,5 voltios, 1,2 voltios. Con el aumento en el flujo de aire, el voltaje no aumentará linealmente. Después de esta tabla, a los datos que recibimos agregamos la corrección por la temperatura, es decir, se multiplica por el coeficiente que está determinado por la temperatura. Si debe haber 234, por ejemplo, 234, 1,92 voltios, entonces se multiplica por el coeficiente dependiendo de la temperatura. Eso puede ser multiplicado por 2 o por 3. Luego este valor se divide al divisor de la señal de salida del sensor diferencial. Es decir, se puede dividir por 16. Y se agrega el voltaje correspondiente a la presión diferencial 0. Así es como obtenemos el voltaje en la salida del sensor de presión diferencial. Aquí podemos cambiar los parámetros con estas teclas. Eso es todo.